Buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Cultura. Antes de nada, pedir que, por favor, o apaguéis los teléfonos o los quitéis la posibilidad de interrupción, o luego es un poco molesto. Gracias. Como decía, bienvenidos al Centro de Cultura Sa Nostra, donde hoy presentamos un nuevo proyecto de Fundación Sa Nostra que ponemos en marcha gracias a la colaboración del convenio con CaixaBank. Es un proyecto que hemos bautizado con el título de Sa Nostra Conversa y que pretende aportar un granito de arena en la tarea de ampliar nuestra capacidad de relacionarnos de una manera constructiva, colaborativa y desde la concordia. Mi generación, y creo que tal vez incluya mucha gente la que está aquí hoy, tuvo la gran suerte de poder seguir los programas de La Clave, seguro que los recordáis. Un programa de debate que tuvo muchísimo éxito en los 80, en los que se trataban temas de mucho interés, de actualidad, con criterio y desde muchas veces desde puntos de vista antagónicos, pero recuerdo que siempre se hacía desde el respeto y desde la escucha. Hoy en día son muy escasos los ejemplos de este tipo de debate. La escucha es cada vez más rara y lo que es más común es el prejuicio. Una escucha libre de prejuicios que valora y respeta es la base para una comunicación eficaz, para la comprensión del otro y para la convivencia. Ejercer la empatía para ser más conscientes de lo que nos une más que de lo que nos separa y lo que nos diferencia. La escucha es necesaria para una conversación constructiva. Debemos incluso ponernos a prueba escuchando a quien tiene una visión totalmente opuesta a la nuestra y ser capaces de comprender su visión y su postura. Escuchar desde la individualidad más que desde la pertenencia a un grupo. El que escucha de esta forma no corre el riesgo de perder su identidad, más al contrario, de enriquecer su visión del mundo, con el objetivo de sembrar una semilla y la esperanza de animar a otros proyectos con objetivos similares, que sé que hay alguno, y que me alegra mucho de que no estemos solos, y ni siquiera somos los primeros. Creamos estos encuentros de pensamiento, estas conversas en las que pensadores de nuestro tiempo compartirán sus puntos de vista, su visión, sobre temas que consideramos de gran interés y también, tristemente, de rabiosa actualidad como es el de hoy. También tendrán la oportunidad de participar los espectadores que lo deseen al final, aportando su visión y poniendo una vez más a prueba esa escucha que es tan necesaria. La convivencia, nuestra convivencia, está en juego. Y sin más, quiero dar paso, no enredarme, ya dicen que breve, sí, bueno, mucho mejor. Por favor, Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer debate del ciclo al que hemos llamado Sa Nostra Conversa. Son una serie de encuentros organizados por la Fundación Sa Nostra y CaixaBank, en los que queremos invitarles a pensar, a escuchar a los que son expertos en ello y que pretenden, en síntesis, contribuir a enriquecer nuestra visión sobre algunos temas que hemos considerado relevantes en este momento. Europa, la ética en la ciencia y el feminismo van a ser las tres grandes cuestiones que les proponemos para esta primera edición del ciclo. Esperamos que con esta acogida que tengan pues haya muchos más, ¿no? El pensamiento es la tabla de salvación que creemos que es fundamental para entender dónde estamos, para fomentar una escucha respetuosa acerca de las opiniones del otro, coincidan o no con las nuestras. El debate, en resumen, como ejercicio de entendimiento y de enriquecimiento mutuo. Hoy, como ustedes ya saben, vamos a hablar de Europa, de ese proyecto al que, bueno, formalmente España se unió hace 36 años. Queremos saber cómo han ido evolucionando las políticas comunitarias en aspectos que para nosotros son muy relevantes para el futuro de la Unión, su estructura económica o institucional, cómo se plantea la gestión de la inmigración, la gestión energética, las estrategias comunes, recientemente, por ejemplo, para todo lo que ha tenido que ver con la COVID, el Brexit,
el papel de Europa en la OTAN, 21 de los 27 Estados miembros forman parte. En definitiva, el músculo de Europa en el mundo, ahora que nos preocupa tanto, ¿no? Son muchos temas, no sabremos profundizar en todos ellos, pero sin duda van a ser muchos elementos que van a ir surgiendo a lo largo del debate. Nos acompañan tres figuras cuya voz, por motivos diferentes, merece, como decíamos, ser escuchada entre tanto ruido y tanta desinformación. José Luis Villacañas Berlanga es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Dirige, entre otras, la revista Res Pública o la revista Anales de la Historia de la Filosofía. Es además director de la Biblioteca Virtual Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, todo un referente para estudio de la filosofía y la política en español. Villacañas ha desarrollado una intensa labor editorial con más de medio centenar de publicaciones. Destacaremos algunos títulos: Poder y conflicto, ensayos de Carl Smith, Historia de poder político en España, Imperiofilia y el populismo nacional católico, o su trascendental estudio de Luis Vives. Ha obtenido diversos galardones, por citar algunos: el Premio Vocento de artículo periodístico, el Premio Abate Juan Andrés de ensayos de humanidades o la Medalla de la Orden de Mérito de la República Federal Alemana. Señor Villacañas, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompaña, está justo a su lado, Félix Duque Pajuelo, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Imparte, entre otras, las asignaturas de Historia de la Filosofía Moderna y Filosofía de la Historia. Es el promotor, además, del Máster Universitario Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial. Sus investigaciones se centran en la filosofía clásica alemana y el arte. En 2003 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos por la publicación Los buenos europeos hacia una filosofía de la Europa contemporánea, y es artífice también de una enormísima bibliografía de más de 35 libros. Acaba de publicar una edición bilingüe de Elegía, Pan y Vino de Friedrich Hölderlin, que contiene un ensayo que contextualiza la obra. Señor Duque, bienvenido también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos acompaña también Bernat Riutor Serra, es director en Filosofía por la Universidad de las Illes Balears, profesor titular de Filosofía Moral e investigador en diversos proyectos I+D+I que dependen de los Ministerios de Educación y Ciencia y también de la cartera de Exteriores. Ha publicado y editado libros individualmente y también de forma conjunta. Es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas y, junto a Joaquín Valdivielso, es miembro del Grupo de Investigación de Filosofía Práctica. Señor Riutor, bienvenido. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. No hay consenso sobre el origen etimológico del término. Si recurrimos a la mitología, nos encontramos a Zeus transformado en un inmenso y aparentemente inofensivo toro blanco que está seduciendo a Europa, hija de reyes. Un bello poema de Ovidio nos describe el rapto. Dice: se asusta ella y, arrancada a su litoral abandonado, vuelve a él sus ojos y con la diestra un cuerno tiene, la otra al dorso impuesta está. Trémulas ondulan con la brisa sus ropas. Tiziano nos ayuda a imaginar la belleza de esta imagen, pues a buen seguro también debió leer al poeta romano. Y así es como nosotros queremos invitarles a iniciar este encuentro, con esa bella imagen que muchos de nosotros, seguramente todos, tenemos en la retina, porque entendemos que las imágenes que reconocemos representan símbolos que nos unen, ¿no? Más allá de estructuras políticas o de acuerdos económicos comunes. Entonces, mi primera pregunta para todos ustedes sería, precisamente entroncando con eso, ¿qué consideran ustedes que representa hoy Europa en el imaginario colectivo? ¿Existe una idea de Europa o sus ciudadanos lo percibimos más bien como, sobre todo, una estructura administrativa y meramente funcional? Sí, señor Villacañas, por empezar, en el mismo orden. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Sa Nostra por organizar este encuentro. Yo creo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos mucho, que Europa, la Europa que en estos momentos está construyendo una frontera, es ante todo una sociedad civil unitaria. Como sociedad civil, como tal, es un conjunto de tensiones, un conjunto de conflictos, ¿no? Pero tiene una lógica unitaria.
Creo que esa sociedad civil es algo más que una lógica institucional, creo que es algo más que una lógica económica, creo que es algo que podemos llamar una casa común. Bueno, esta imagen, que en realidad la dio Gorbachov, tenemos que recordarlo, que convendría recuperarla ahora quizá más que nunca, significa un entorno de familiaridad. Esto, cualquiera de ustedes que tenga un hijo, una hija, que se vaya a Erasmus o que se vaya luego a hacer una tesis o a buscar un trabajo, se da cuenta que las distancias a las que se ha ido tu hija, tu hijo, son conceptualmente, vitalmente, más cercanas que las distancias que una persona de mi generación tuvo que atravesar para ir del sitio donde había nacido al sitio donde ha trabajado. Yo puedo estar en dos horas, puedo estar en Bremen, que es la parte más nórdica de Alemania, donde mi hija trabaja, y necesitaba 8 horas para ir de mi Úbeda natal a mi Valencia de adopción, ¿no? Esta percepción, ¿no?, de que estamos en casa, de que las formas de vida, las formas de mentalidad, pero también, y muy importante, las formas de seguridad. El hecho de que no nos vamos a encontrar habitualmente con alguien que nos amenaza, con alguien que significa un reto a nuestra seguridad, con alguien que implica un problema conceptual de comprensión de la vida. La seguridad que vamos a estar así creo que es la primera y más sencilla y directa y básica definición de Europa en el presente. Señor Duque. Muy bien, en principio me uno, faltaría más, con gratitud a que hayan sido tan amables de invitarnos a este encuentro tan peliagudo, porque en nosotros suscita más, lo digo de antemano, incertidumbre y perplejidad que seguridad, ¿no? Como yo me siento más, lo acaba de señalar la presentadora tan amable, más cercano quizá por 2 años de confinamiento con Hölderlin, más que con otros autores ahora, más cercano a la poesía, digamos, que a la ciencia, pues recordaré aquel famoso fragmento de la Fiesta de la Paz, donde Hölderlin dice: desde la mañana, desde que somos un diálogo y oímos unos de otros, pronto podremos llegar a ser canto, ¿no? Me parece que es importante la idea, recogiendo lo que decía José Luis, del oír unos de otros, porque la Unión Europea, que no tiene por qué Europa, ese será otro tema importante, ¿verdad? Sobre todo si hablamos desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Pero la Unión Europea tuvo un gravísimo peligro que para muchos era una oportunidad, pero al menos para mí era un gran peligro, ¿no? En 2007, la posibilidad de una constitución de la Unión Europea, lo cual quería decir un paso para aquel sueño que tuvo Víctor Hugo y que luego repite Ortega y Gasset, ¿verdad? Y que ya Thomas Jefferson lo ofreció. Ya somos Estados Unidos, ¿por qué no lo sois vosotros?, decían a los franceses, ¿verdad? ¿Cuál es ese peligro? El peligro es convertirnos Europa en un Estado, porque la riqueza que tiene Europa está señalada en el propio logo de la organización, de la Unión, que es Concordia Discourse. Es decir, estamos concordes en que discordamos, en que discutimos, en que no estamos de acuerdo, en que por lo tanto son necesarias negociaciones continuas. Es verdad que puede resultar árido, aburrido, al final incluso insatisfactorio, pero eso quiere decir que cuando nosotros vamos efectivamente a Bremen, por ejemplo, yo también durante años estuve con Sam Kiner trabajando, ¿verdad? Nos encontramos con que no estamos en casa, pero sí lo estamos de alguna manera. Es decir, el idioma es distinto, la mentalidad es distinta, hasta obviamente la climatología, y sin embargo hay algo común, y ese común casi podríamos decirlo con un término latino: curiositas. La curiosidad, es decir, ¿cómo piensas tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es
tu historia, cuáles son tus raíces, porque esas raíces no son exactamente las mías. Es verdad que compartimos un territorio común, pero este territorio se ha hecho, le recordaba magníficamente George Steiner en La idea de Europa, una conferencia preciosa, ¿no? Dice, Europa se ha hecho pateando. ¿Qué quiere decir eso? Que los espacios se han hecho, por ejemplo, al paso de las legiones romanas. Y por lo tanto, nosotros vemos que las ciudades se separan alrededor de los 30 kilómetros, por ejemplo, Emilia-Romagna clarísimamente, ¿verdad? Ferrara, Módena, porque es la jornada en la que un legionario puede ir de un sitio a otro y establecer allí un campamento. Entonces, Europa se ha hecho a base de trasplantes y de injertos. Es decir, es siempre una tierra que no es la propia. Está en el origen, en Heródoto, ¿verdad? Es decir, una princesa fenicia va a Creta. ¿Qué tiene que ver eso con Europa? Nada, ni Creta ni Fenicia son en el imaginario de la época, ni mucho menos tiene nada que ver con Europa, porque Europa era más bien la Escitia, es decir, como dice Aristóteles, un pueblo bárbaro, fiero, muy orgulloso de su libertad, pero incapaz de establecer una coinonía, una mínima comunidad, precisamente porque luchan unos con otros hasta la muerte, ¿no? También era un imaginario inventado. Pero, en todo caso, lo interesante es que frente a los grandes espacios que encontramos en Asia o en América y que han necesitado no del paso de una persona que va andando como Hölderlin, va andando desde Stuttgart hasta París y de París a Burdeos y vuelta, porque se podía hacer, porque claro, cada cierto trecho hay una ciudad en la cual puedes descansar y tienes amigos, ¿no? Estados Unidos se ha hecho a base de la rectificación de la tierra, es decir, del ferrocarril, que según iba avanzando y donde era necesario poner puestos de avituallamiento, sobre todo depósitos de agua, para poder funcionar la locomotora, allí se implantaba una ciudad y por lo tanto, de antemano, es el reino de la movilidad pura. O al contrario, en el caso del Asia Central, es la indeterminación absoluta. Es decir, son los espacios desérticos o las grandes montañas que hacen que más bien haya una suerte de, los franceses dicen, éparpillement, es decir, de, ¿cómo diríamos? Como de encogimiento tribal, ¿no? Que solamente puede unirse después de manera despótica, por un amo que externamente pone orden. Por ejemplo, las invasiones tártaras, mongólicas, ahora el tema de esta otra invasión, recordemos de paso que Ucrania fue desplazada inmediatamente de su propia población, que eran tártaros, y se los mandó a Siberia para ser replantada por Stalin con rusos, de rusos auténticos. O sea que ahí tenemos otro buen ejemplo de desplazamiento, pero si hay una idea de Europa es la idea del desplazamiento y la curiosidad por el otro, que es mi semejante, pero no mi igual. Es decir, mi idea fuerte, si vosotros queréis, y creo que es una idea quizá demasiado fuerte y a lo mejor no la comparta nadie, está muy bien, es que no hay una identidad europea y afortunadamente no hay y no debe haberla. Pero sí hay una semejanza, hay una serie de variaciones sobre un tema que se nos ha perdido o que es puramente mitológico. Vas a ver una princesa fenicia que va a lomos de un toro hasta Creta, ¿verdad? Y que luego no se sabe cómo aparece en Europa, ¿no? Entonces, esa idea de desplazamiento y semejanza, la idea de similitud tiene que ver con el símil, con el ejemplo, pero que jamás se adecua a una idea, seguramente porque no hay una idea tal, sino una especie de mosaico. Serían un poco las ideas fuerza que yo, si me permitís, pues me atrevería a plantear aquí a la curiosidad de todos vosotros. Muy bien. A propósito de esta pregunta, señor Riutordo, usted publicaba en los años 90 en la revista Taula, en Cuadernos de Pensamiento de la Universidad de las Islas Baleares, el artículo Identidad Nacional, Reconocimiento y Democracia, en el que concluía que en ese proceso de unión económica y política la integración ciudadana y democrática se estaban ignorando y que en ese trabajo que tenía que culminar en una unión monetaria por un lado y un Banco Central Europeo por el otro, se aspiraba sin más esfuerzo a que otras esferas le siguieran. ¿Estaría usted entonces pensando en contra, a lo mejor, de lo que ha dicho el señor Duque, de que sí habría que aspirar a una identidad? Bien, voy a hacer muy sintéticamente una serie de consideraciones históricas, pero de la Europa presente. Bueno, la construcción europea actual tiene un foco, que es que antes de esta construcción hay dos guerras mundiales y antes una guerra que es la franco-alemana. Es
de 1870, primera, la del 14 y después la... Entonces, para romper esta dinámica de guerras europeas que además se convertían en guerras mundiales. Además, si aparece después de la Guerra Mundial el bloque occidental y ya se dibuja otro bloque oriental, hay un intento de que este tema no vuelva a repetirse y para esto hay que articular la relación Alemania-Francia, básicamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí se han de tramar intereses. Y aquí hay una cosa clave, que es que Alemania tiene carbón y acero y puede volver a montar una industria y además Estados Unidos para llegar a la conclusión de que Alemania, en lugar de dejarlo planchado sin industria y Japón sin industria, tienen que ser los dos pilares para reconstruir. Entonces se tiene que volver a industrializar Alemania, pero se tiene que compatibilizar con Francia. Entonces, el primer origen es la Comunidad Económica del Carbón y del Acero del 51, en donde Francia tendrá acceso al carbón y al acero alemán y se trata de generar un mercado para Alemania, así como el mercado para Japón va a ser Estados Unidos, para Alemania va a ser una Europa. Entonces ahí están los, pues además de Francia, pues los Países Bajos, Luxemburgo, Italia, que será el primer núcleo. Esto es en el momento, además, después de la guerra, que se desarrollan los estados de bienestar. Estados desarrollistas del bienestar, de plena ocupación y políticas keynesianas y tal. Y esto más o menos funciona y en el 57 esto llevará a la primera comunidad económica, que en realidad no es un mercado común, sino que es una unión aduanera, que va avanzando. Esto va avanzando, pero en los años 70 aparece la crisis del capitalismo de este regulado y hay un tema principal. Se desmonta el sistema monetario de Bretton Woods y además hay otra cosa que es la crisis del 74 del petróleo y cambian muchos temas. Y ahí aparece otro elemento que es cómo se gobierna esta Europa. Había aparecido la Comisión, después en el 64, para las normas que se hacían, que gestionaba. Las normas que se hacían se tenían que poder, digamos de alguna manera, seguir, y entonces se va imponiendo que los tribunales europeos tengan prioridad en las normas europeas sobre los nacionales. En el 74 se va a hacer a instancias, sobre todo de Francia, el Consejo, es decir, un sistema intergubernamental. Y aquí tenemos ya dibujado una primera cosa. Hay tres proyectos. Un proyecto que es el proyecto federalista, que han hablado, pero que es un proyecto que queda más idealmente. Siempre ha habido federalistas, incluso ha habido proyectos, por ejemplo, el de Altiero Spinelli en los años 80, que es un proyecto federalista. Hay pensadores que son federalistas, ellos todos conocerán mucho, Habermas es uno y otros, pero realmente el proyecto federalista ha quedado de alguna manera apartado y se ha avanzado con otros proyectos. El primero es un poco de los padres fundadores del funcionalista. Vamos solventando problemas y hacemos normas y vamos creciendo de norma en norma y de ese problema, y después aparecerá la otra versión. Es decir, el poder será de los gobiernos, no será federal, sino será intergubernamental. Y ahí ya tenemos dibujado un poco este esquema y avanza por la línea funcional e intergubernamental. Después, con la globalización de los años 80, aparecerá pues, que Europa queda atrasada y hay otro proyecto que se añade, y este proyecto es el neoliberal. Este proyecto neoliberal viene promovido por, es explícito además, los 45 grandes empresas europeas, las mayores, presentan un proyecto de construcción de mercado europeo, ahora ya no solamente y este proyecto lo recoge Jacques Delors, que era el presidente, y es en el 86 el acta única. Aquí ya hay todo un proyecto neoliberal europeo de construir un mercado de este modelo. Y después, este modelo neoliberal, que será un modelo neoliberal más avanzan las empresas de dimensión europea, el mercado, las regulaciones ya son comunes, no solamente es una unión de aduanas, y después aparecerá con la caída de la Unión, del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética un problema para Europa, y aquí está Maastricht.
Aparece Maastricht para solventar esto y pensando que otros vendrán. Y aquí el neoliberalismo quedará matizado, porque ya no será un neoliberalismo de tipo clásico, que será el ordoliberalismo, que es la versión alemana del neoliberalismo, bajo el cual se construyen las instituciones de Maastricht de la Unión Europea. Este sistema es el que se ha ido imponiendo. Hay una serie de puntos, que son 6 para llegar a él, y se construye el Banco Central Europeo, que es un trasunto del Bundesbank, y el euro, que es un trasunto del marco, porque los alemanes no querían dejar la posición que tenían. Y entonces la construcción desde Maastricht es de esta línea, es decir, ha dominado la versión germana del neoliberalismo, que es la versión del ordoliberalismo, que conoceréis, y entonces tendríamos estos proyectos, y el proyecto funcional e intergubernamental han permanecido, y después el proyecto, podríamos, neoliberal, especialmente en la versión ordoliberal alemana, es el que se ha ido imponiendo. Y así, por ejemplo, citado la crisis del 2008, ¿cómo se gestionará esta crisis? Pues modelo austeridad alemán, porque las instituciones se han construido así. Entonces, tenemos esta Europa. El problema es que, claro, es una construcción que ya llevamos 70 años y ahora tenemos un problema muy grande. Y esto yo no sé cómo se resolverá el problema que tenemos. Pero hay una cosa que él ha planteado que es muy interesante. Gorbachev planteó, cuando se disolvió la Unión Soviética, el tema de la casa común, incluyendo al mundo eslavo. Pero esto se ha roto. Esto no ha sido así. Entonces esto no sabemos cómo se solventará. Sí. Ya me callo. Bueno, sí, pero... Ay, No, algunos matices, ¿no? Yo creo que el primer matiz que hay que hacer es que el ordoliberalismo es fundacional, ¿no? Bueno, el ordoliberalismo es una teoría económica que efectivamente requiere autonomía de las estructuras económicas, bancos centrales, fundamentalmente, y entrega de la fijación de precios al mercado. Pero organiza estas dos cosas con la voluntad de organizar un equilibrio social. Y por eso el ordoliberalismo se caracteriza por su capacidad de pacto con la socialdemocracia, generando lo que llamamos el estado de bienestar, el estado social y democrático de derecho, que es al mismo tiempo un estado social de mercado, ¿no? Esto es fundacional de Europa. Esto se ve muy claramente cuando recordamos que Europa tiene una política agraria destinada específicamente a mantener el campo, destinada a mantener formas de vida tradicionales. Francia es una gran beneficiaria de esta cuestión porque ha salvado el viñedo francés, ha salvado la huerta francesa, etc., ¿no? Por lo tanto, podemos decir que Europa, te doy la razón en que Europa hay un momento en que intenta llevar adelante una solución marcadamente neoliberal, que es la manera en que reaccionamos a la crisis de 2008. La crisis de 2008, una crisis de financiación, impone por parte de Alemania reformas constitucionales que implican el pago de la deuda como elemento fundamental, ¿no? Esto no es ordoliberalismo, esto claramente es neoliberalismo norteamericano. Sin embargo, rápidamente se percibe que el neoliberalismo incorporado a los hábitos específicos europeos puede llevar consigo pérdidas de cohesión social tan tremendas que genere una clara perturbación en los sistemas democráticos. E inmediatamente se da el giro, a partir de Draghi, haremos lo que sea para defender el euro, que implica formalmente que la deuda española, digámoslo con claridad, la deuda española esté depositada en el Banco Central Europeo. Esto no es neoliberalismo, esto es otra cosa, esto es una medida, en cierto modo, de federación. Esto es, antes, efectivamente, de consorciar la deuda pública, europea, el hecho de que nuestra deuda esté en los sótanos del Banco Central Europeo, pública y privada, atención, no solo pública, pública y privada, significa que efectivamente hay un sistema hacendístico, hay un tesoro
estrictamente propio de un sistema federal. Con los fondos Next Generation, claramente es una deuda pública emitida por Europa, revela en este sentido un consorcio de deuda pública que es claramente de orden federal. Mi matiz tiene que ver primero con el ordoliberalismo, es sustancial a la Fundación Europea, es sustancial al Estado social de mercado, es sustancial al Estado de bienestar, tal y como lo entendemos en Europa, y dos, el proceso de federación, no de confederación, de federación europea es imparable. Y, por supuesto, ese proceso de federación imparable ha sido facilitada por la salida del Brexit, ha sido facilitada por el gran obstáculo a cualquier tipo de federación. ¿En qué se nota esto? Pues, evidentemente se nota no solo en el consorcio de la deuda, sino que se nota primero en la dotación de una estructura de gobernanza europea que efectivamente concede cada vez más posibilidades de iniciativa parlamentaria al Parlamento Europeo. Pero el problema real es que en la agenda de Europa en estos momentos, cualquiera que vea los documentos que produce tanto el Parlamento como la Comisión, descubre de manera clara que la agenda es de federación. Por supuesto que una federación es una cosa muy compleja, como decía Félix, es una cosa que nunca ni se puede cerrar desde el punto de vista confederal, ni se puede cerrar desde el punto de vista estatal. Una federación no puede ser nunca un Estado, pero tampoco ya es una confederación. Y esto es lo que yo creo que ha visto el mundo, que lo que podría convertir a la Unión Europea en una confederación, que sería la salida de 2 o 3 países como Gran Bretaña, se ha cortado la hemorragia, se ha detenido la hemorragia y nadie ha abandonado esta cuestión. Y esto es lo que da lugar a que la agenda sea de federación. Y esta agenda de federación pasa fundamentalmente por 2 cosas, y estoy de acuerdo contigo. Pasa por superar la intergubernamentalidad, esto es, pasa por superar el derecho de veto, pasa por generar mayorías cualificadas, con toda claridad, y pasa por una reforma del Parlamento Europeo que implique iniciativa legislativa del propio Parlamento. Como saben ustedes, la iniciativa legislativa es de la Comisión. Pero el fortalecimiento de la estructura democrática, que es inevitable si queremos avanzar hacia una mayor federación, pasa porque el Parlamento Europeo ciertamente tenga una iniciativa legislativa. Pero esta es la agenda en la que la Unión Europea está en estos momentos. Es una agenda que se ha visto que, en cierto modo, se había prematuramente intensificado con la cuestión de la Constitución, ¿no? Pero que, en cierto modo, todas las exigencias de la Constitución que fracasó por Francia se han reincorporado, y Holanda, se han reincorporado desde el punto de vista de la gobernanza mediante medidas concretas en las que, por supuesto, vamos a seguir avanzando con la central de compras de la COVID, vamos a seguir avanzando con la formación inexcusable de un ejército europeo, defensivo pero inexcusable, que mostrará naturalmente la posibilidad de algo que es inevitable para una federación, que es una política exterior unitaria. Pero, señor Duque, ese proceso precisamente al que el señor Villacañas está haciendo referencia, ¿cómo va a afectar a los diferentes países? Porque al final hay países que de forma hegemónica imponen condiciones y no todos podemos ir a la misma velocidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, también si me permiten una matización mínima, tú has contado con precisión y exactitud la historia de la construcción de la Unión Europea, pero sin ser esencialista y por lo tanto creer que hay una idea, casi diríamos innata, que está, o teleológica, bueno, Aristóteles, que está rigiendo ya de antemano, de manera inteligente, este proceso, también es cierto que una idea va madurando justamente a fuerza de golpes, ¿no? Entonces, sería necesario que insistiéramos en la idea, José Luis lo acaba de señalar, federación, no confederación, estatalismo en absoluto, ¿verdad? Pero sí que hay una cierta idea de Europa que incluso
sobrepasa a la propia Unión Europea y que tiene un basamento de tipo cultural. Y si es este basamento cultural, digamos, el que va fraguando de alguna manera la idea de Europa, que después a niveles técnicos, económicos, políticos se concreta, fundamentalmente esta idea es justamente la de la semejanza en la diversidad absoluta. Es decir, si nos vamos a un tema muy candente ahora, el grupo de Vinogradov. Hace 3 años, 4 años, era la infección de Europa. Sobre todo, caso Polonia, caso Hungría, caso Eslovaquia, caso incluso Chequia, ¿verdad? Es decir, todos aquellos que están, pero no quieren estar, los famosos euroescépticos, ¿verdad? Pero por otra parte estaba el núcleo despectivo, visto desde los del norte, ¿verdad? Desde los frugales, como los famosos PICs, ¿no? Es decir, Portugal, Italia, Grecia y España, es decir, los sureños, digamos, el parque de atracciones y el geriátrico de la Europa rica. Eso es, bueno, en Palma de Mallorca basta con pasear un rato, como yo he hecho esta mañana, para oír mucho más alemán e inglés que catalán o castellano. Eso es evidente. Estamos, si me lo permitís, en tierra de alguna manera conquistada, podemos decir felizmente conquistada, ¿verdad? Pero de alguna manera es así, ¿eh? Entonces, aquí el tema clave es que, como ya Giuseppe Mazzini en el siglo XIX decía, si no entendemos Europa como una serie de bloques culturalmente destinados a entenderse, pero a través de las diferencias, es decir, el grupo eslavo, el grupo latino y el grupo nórdico, si creemos que Europa, por llamarse Unión y por tener, efectivamente, y vamos a ello, y debemos ir hacia una política fiscal unida, hacia un ejército propio, ay de mí, siempre dependiente de la OTAN, porque ese es otro gran tema que hablaremos, porque tú lo has rozado. ¿Qué pasó en 1991 hasta 1998? ¿Y quién se aprovechó del hundimiento y de la descomposición completa de Rusia? ¿Y quién tiene, de alguna manera, la culpa de esa humillación que alguien como Putin, de manera ciertamente delirante, sin embargo, está sacando constantemente? Perdona, nos habéis engañado. Habéis dicho que vamos a ser Estados Unidos europeos. Todavía he recibido, yo no sé si lo habéis recibido vosotros también, por cierto, porque son colegas tuyos de Sociología y de Políticas de la Unión Complutense, que dice, esto se arregla en un pispás. Hay que pedir, y se lo piden al presidente del gobierno, hay que pedir que Rusia entre en la Unión Europea. Y con eso se acabó. Lo de la Complutense lo arreglan todo en un flipar. Pero, perdona, si tú ves el Eurobarómetro de la primavera y de septiembre de 2021, notas 2 cosas, sobre todo 2 cosas. Primero, el sentirse atacado y la censura y la exclusión de rebote refuerza. Y eso es el hecho de que Europa no se ha visto más fuerte como ahora. Es decir, hay un 60 y tantos % de gente que está pero a gustísimo dentro de Europa. Eso sí, no quieren que entre nadie más. Y eso ya dice bastante, ¿no? Y ese nadie más, ¿quién va a ser? Porque, claro, estamos viendo de dónde viene el problema del choque y de la frontera. Y como el Eurobarómetro es muy inteligente, pregunta también a los rusos, a los turcos, ¿qué opinan de la Unión Europea y si quisieran entrar? En absoluto. Si hablo de memoria, hay un 21% de rusos, de la población preguntada, claro, que dice que le gustaría entrar. Y un 63% dice que en absoluto. Si a eso le añadimos, que a lo mejor podemos hablar de esto, de los delirios de Alexander Dugin, del euroasianismo y de sus connotaciones con Irán y con Turquía, más que con China, porque a China se la ven más bien, como siempre, como el gran enemigo latente, ¿no? Pueden ayudarse en un momento, pero bueno, porque se están jugando el dominio geopolítico de Asia, ¿no? Entonces, si atendemos a eso, aquí Europa está sufriendo. Me permito recordar a Heidegger, pero en otro sentido, porque Heidegger en esos momentos estaba pensando más bien en el nacionalsocialismo. Más bien, sí.
Pero sí es cierto que eso famoso del 35, cuando dice Europa está a punto de despedazarse porque está bajo las hojas de una tenaza. Es decir, por una parte Rusia y por otra parte Estados Unidos, ¿no? Y nosotros, que somos el centro de Europa, somos los que sufrimos más justamente esa tensión. Obviamente él lo hacía en un terreno que nosotros no quisiéramos, pero los geopolíticos rusos, y no solamente rusos, algunos norteamericanos también, insisten hoy día en que el Heartland, es decir, la tierra cordial, el corazón, es justamente la unión de Moscovia y del Rus de Kiev, y que allí nació la historia y que allí es donde debe germinar una unión mundial. Entonces, ahí tenemos una serie de problemas en los que la pobre Europa recuerda el libro de Andrés Laguna, ¿verdad? Europa es un tentimorumen, que se desgarra a sí misma y se lamenta de su propia desgracia causada por ella misma, ¿no? Porque hemos hecho dejación, quizá como una serie de naciones vencidas por nosotros, hemos hecho dejación de nuestros propios derechos, de nuestra propia historia, ¿no? Eso es un tema muy grave, y ya veo que bueno, vamos derivándonos de un tema a otro, pero eso está bien, ¿no? Sí, sí. En una entrevista hace unos días en El País al alto representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirma, cito textualmente, que lo del soft power está muy bien, pero que en un mundo como el que vamos a vivir, ojo que no dice en el que vivimos, nos está preparando para algo, no basta para existir como potencia geopolítica. Tras lo cual afirma que hay que tener poder de coerción y que la Unión Europea ha comenzado a hacerlo ahora por primera vez desde su fundación. Sí. Aquí, bueno, hay que pensar que el motor de la construcción europea ha sido básicamente un motor económico. Y cuando se presentaba el proyecto de Maastricht, que yo lo digo a veces porque es ilustrativo, se ponían 3 columnas y encima se ponía, como si dijésemos, de un templo griego, se ponía. Entonces, una columna era la económica y esto se le llamaba la comunidad. Y esto se ha ensanchado, y es básicamente económico. Después otra columna de política, de política interior y justicia, y esta ha continuado siendo de los Estados, ya ni siquiera europea, poca cosa de coordinación estatal. Y después otra columna que ahora tenemos el representante Borrell, de exterior y defensa, pero esta columna la tenemos externalizada en la OTAN. Entonces, este palacete no se aguanta bien, porque está desequilibradísimo. Ha crecido enormemente por la línea económica, el otro es intergubernamental. Tenemos que construir muchas cosas, y he planteado una cosa que es muy interesante, que se tiene que ir si es que va hacia aquí. Ahora no digo que se vaya, plantear el tema del Parlamento Europeo, el tema de la dependencia de la Comisión respecto al Parlamento, porque la Comisión tiene funciones ejecutivas y legislativas, y esto es un mal. Y después, realmente el poder intergubernamental, que es el que diseña la política y el que convoca los tratados y el que nombra a la Comisión, que es el intergubernamental, esto no acaba de encajar este sistema que hemos construido. Y, naturalmente, tenemos que avanzar hacia una Europa más democrática, porque en realidad son democráticos los Estados, pero pierden competencias que las asume, sobre todo económicas y sociales, indirectamente la Unión. Pero no podemos decir que porque los Estados son democráticos, la Unión es democrática, porque no es así, es una falacia de constitución. Entonces hay que avanzar hacia un proceso democrático, que es lo que decías. Pero esto en el fondo sucede porque Europa la hemos definido espacialmente, ¿no? como un continente, bueno, el mito aquí funciona bien, un continente en expansión, ¿no? Un continente en movimiento, ¿no? Una punta de lanza. Esto. Pero al mismo tiempo podemos definirla temporalmente como una enorme acumulación de estratos históricos, ¿no? Y es verdad que en la forma en que Europa se gobierna ahora hay un estrato histórico que no es democrático. Por eso los estados pueden ser democráticos, pero Europa no. ¿Por qué? Porque en el fondo ese estrato que se ha identificado ahí en Bruselas es un estrato más viejo que el ordoliberalismo, más viejo que la democracia, que es
lo que en los países nórdicos llamaba el cameralismo. Esto es, bueno, en términos nuestros, Carlos III coqueteó con los cameralistas. Es una estructura de administración burocrática sostenida por el Estado, ¿no? Basada en el hecho de que ahí, en esa estructura burocrática, se va a encontrar la vanguardia del pueblo, la vanguardia de la sociedad, ¿no? Muy siglo XVIII, muy Prusia, para entendernos, ¿no? Y es verdad que esto es una rémora para cualquier otra cuestión, ¿no? Pero yo me gustaría centrarme en la cuestión que había planteado nuestra moderadora, que es la cuestión, por una parte, o que ha salido en el debate, que es la cuestión cultural, por una parte, y luego la cuestión de la seguridad, por otra, ¿no? Porque, efectivamente, respecto de la cuestión cultural, y ambas van íntimamente implicadas, porque no podemos generar una cultura de seguridad si no generamos una cultura de la comprensión, de la diversidad. Esto fundamentalmente porque no podemos tener una cultura de la seguridad sin que estemos en condiciones de comprender algo tan importante como el norte de África. Porque Europa no puede generar seguridad sin el norte de África claramente organizado. Y por lo demás, no puede generar realmente comprensión cultural sin darnos cuenta de que el norte de África no está en el norte de África, está en nosotros, está aquí, en cada una de nuestras ciudades y cada una de nuestras comunidades. Y podríamos decir más. Si avanzamos a un estrato histórico todavía más lejano, podemos decir que en el fondo siempre estuvo aquí. Nosotros pensamos que los musulmanes o los pueblos norteafricanos invaden España en el 711. No, en el 711 se quedaron con ella. Invadirla, la invadieron 30 veces antes, desde la época de Agustín de Hipona, incluso anteriormente, ¿no? El norte de África y nosotros somos un microespacio de seguridad unitario. Y si no comprendemos esto, no podremos nunca generar nuestra propia interioridad democrática con solvencia. Ahora, dicho esto, el problema real del soft power es que ha venido bien a todo el mundo, mientras que se trataba de desplegar la vida económica desde el neoliberalismo. O sea, tenemos la política real, que es influencia económica, y luego tenemos soft power para ver quién nos vende más, quién nos compra más, ¿no? Pero esto forma parte de las ilusiones de que la ratio económica puede llevarlo todo. Al final, nosotros vivimos en una época racional. Y la época racional se caracteriza por la prevención. Y la prevención se caracteriza por mirar en el largo plazo. Y naturalmente, la economía, desarrollándola como la desarrollemos, en algún momento tenemos que aplicarle el ojo, la agenda o la óptica geoestratégica. Porque en algún momento tener una economía muy fuerte puede significar un poder geoestratégico fuerte también. Y yo creo que eso es lo que ha cristalizado en estos momentos. Acuérdate que la pinza entre Rusia, que dice Heidegger, la pinza entre Rusia y Estados Unidos ha estado a punto de cerrarse con Trump. Con Trump se pudo haber cerrado y tenemos evidencia de que Trump era un agente de Rusia en este sentido. Y por supuesto que aspiraba ¿a qué? A trocear la Unión Europea. Si la Unión Europea se hubiera troceado, ahora no estaríamos hablando de la invasión de Ucrania, estaríamos hablando del miedo que tendrían los polacos, del miedo que tendrían los rumanos, del miedo que tendrían los húngaros. Y lo que es sorprendente es que un montón de países que estaban contrarios a toda la emigración se hayan comido 3,5 millones de ucranianos sin rechistar, y se comerán más. Y que estos países que parecían euroescépticos han dejado de ser euroescépticos. Porque, como decía muy bien Ortega, cuando vemos aparecer la coleta de un chino, comenzamos a preguntarnos qué pasa aquí. Claro. Ahora, el problema aquí, Félix, el problema aquí yo lo veo en que la agenda de Estados Unidos ha cambiado. Ha cambiado.
Ha cambiado con Biden. Y ha cambiado con Biden en un sentido muy claro. Dejamos de hacer el juego a Putin para dividir Europa. Aceptamos que Europa esté unida, pero tiene que obedecernos. Pero tiene que ser nuestro hijo de Pero puta. tiene que obedecernos en la OTAN. Pero tiene que reconocer que OTAN y Unión Europea tienen que ir juntas. Y para demostrarlo está Ucrania. Ucrania, lo que muestra Ucrania es que el nuevo telón de acero va a estar en el Dnieper, no va a estar en Berlín, va a estar en el Dnieper. Y tener un enemigo exterior claro, como estamos viendo que lo tenemos, esto hace mucho para mantener la unidad y para hacer avanzar desde el punto de vista de una construcción europea. Ahora, ¿por qué sucede esto? A mi modo de ver, esto sucede fundamentalmente por una cuestión. Porque Estados Unidos ha cambiado de un modo muy claro, o ha identificado de un modo muy claro una estrategia que la hemos visto con el abandono de Afganistán. Porque era Afganistán donde tenía que estar el muro, ¿no? En el ombligo mismo de Asia. Y esto se ha abandonado. ¿Por qué se ha abandonado? Porque la lógica de la Tierra, que era esta, llegar hasta el centro de Asia, se ha abandonado por la lógica del mar, que es la del Imperio Británico real. El Acuerdo del Pacífico, que por cierto le quitó a la industria naval francesa 30.000 millones de euros para hacer submarinos nucleares a favor de Nueva Zelanda, de Australia, de Japón, ese acuerdo de Estados Unidos con el Pacífico, por supuesto que es un elemento geoestratégico fundamental, pero no funciona si no tienes un acuerdo del Atlántico Norte. Esto es, el problema de Estados Unidos, el problema de la geoestrategia de Estados Unidos es que con el Atlántico Norte y con el Pacífico está en condiciones de rodear la tierra asiática y de dejar la tierra asiática cerrada por los mares. Y claro, esto es lo que inmediatamente Rusia ha visto y quiere tener un acceso al Mediterráneo, quiere tener un acceso al Mar Negro, quiere tener toda la costa de Ucrania, porque evidentemente quiere tener un acceso directo a Suez para escapar a ese cierre geoestratégico estadounidense. Claro. Y eso da, perdóname, Feli, eso da una razón geoestratégica a Europa de nuevo. Claro, pero es que la tenaza ahora es la que, pongámonos en el otro lado, es la que sufre el llamado euroasianismo. Es decir, si el sureste asiático está en manos de Estados Unidos y a pesar de todo China no se atreverá, al menos por ahora, a meter mano en Taiwán porque le interesa, porque tiene la deuda de Estados Unidos cogida así y en cualquier momento puede hundir la economía de Estados Unidos, y porque Taiwán tampoco le interesa de tal manera, pero a lo que yo iba fundamentalmente es que la máquina lo que de hacer tú señalabas, dólares. Sí, claro, pero genera inflación. No, es lo que se ha visto, que no genera inflación. Tú puedes darle a la máquina de hacer dólares todo lo que quieras, reforma de la Reserva Federal, y los dólares se van por el mundo, no producen inflación. Hemos visto, ¿no?, hasta qué punto la Reserva Federal hacía emisiones de centenares de miles de millones de dólares y no ha generado inflación. ¿Por qué? Porque es una moneda mundial. Yo creo que esta no es la cuestión. Yo creo que el problema de Estados Unidos es que tenía que cristalizar en estos momentos ese régimen geoestratégico porque no podía darle más ventaja a China y a Rusia. Yo creo que esta es la cuestión. No podía darle más ventaja. Este cambio se ve, a mi modo de ver, muy claro con las telecomunicaciones, con el G5. Cuando China está en condiciones de hacer un G5 propio, nuevo, y eso significa que está en condiciones de asaltar las comunicaciones occidentales, y en cualquier conflicto asaltar las comunicaciones occidentales es dejar a los drones sin poder funcionar, dejar los ejércitos sin movimiento, dejar los aviones sin circuitos electrónicos. Cuando eso sucede, la óptica geoestratégica emerge en el primer lugar. Y el globalismo, el neoliberalismo, todo lo demás, emerge a un segundo. Y creo que si hay un país en este mundo que piensa preventivamente, es Estados Unidos.
y ha cambiado toda su estrategia justamente en el sentido de que Asia va a quedar rodeada por mar, sin posibilidad de expansión, ni Rusia, ni China, ni India. Y Estados Unidos puede decir, señores, comeros la salsa entre vosotros. Y ahí tenéis los pasos del Tíbet, tenéis el Cachemir, tenéis Pakistán, para generar un conflicto interior que os va a tener entretenidos. Eso si además caen en la trampa de invadir de nuevo Afganistán, donde todo el mundo sabe que todo el mundo perderá, los tiene, desde mi punto de vista, los tiene entretenidos geoestratégicamente durante un tiempo. Pero eso es justamente, eso es justamente lo que hace de Estados Unidos no una potencia preventiva, sino prospectiva. Hay ejemplos muy claros. A saber, por mandato directo de la OTAN, Bruselas pide en 2013 que Ucrania, se lo pide Bruselas a Ucrania, no al revés, que entre en la Unión Europea. Entonces, el famoso pasillo, que se parece mucho al de Danzig, y es el mismo tema, 70 años después, no en Alemania, sino en Rusia, es decir, el pasillo que va hasta Crimea, que siempre ha sido rusa, ¿verdad?, y que exige, por lo tanto, que el Donetsk y el Luhansk sean parte, porque además se llama la pequeña Rusia, lo llaman así, Nova Rusia, ¿verdad? Es una provocación, literalmente. Es decir, por parte de Estados Unidos es una provocación que comienza una guerra de 8 años, porque estamos en guerra desde hace 8 años. Es que eso no lo debemos olvidar. Ítem más. Conoces de sobra que existe un partido que se llama Pravý Sector, sector derecho. Existe un batallón de Azov que está formado por neonazis. Sí. Existe una ciudad que se llama Mariupol, que es el centro, busca simplemente en Wikipedia, no hace falta ir al libro, ¿verdad? Sí. Que es donde está el cuartel general del batallón de Azov. Entonces, estamos hablando de una provocación generada precisamente, y en eso estoy de acuerdo contigo, en un intento de romper cualquier tipo de conexión entre Europa y Rusia, de manera que sea imposible cualquier tipo de acercamiento como el que pretendía Gorbachev. Pero eso ya empezó antes. ¿Por qué? Porque cuando Gorbachev dijo: vamos hacia los Estados Unidos de Europa, repitiendo, por cierto, lo que había dicho Churchill también al final de la Segunda Guerra Mundial, era bajo la promesa de que no se iban a poner tropas militares en las fronteras rusas. Y eso no lo cumplió Estados Unidos porque no se hizo por escrito. Dijeron: no, tenéis que fiaros de nuestra palabra. Lo que hicieron inmediatamente es todo lo contrario, y lo estamos viendo ahora, reforzar todavía más esa frontera. Entonces, a lo que vamos es algo que favorece enormemente a lo que tú señalabas, es decir, a un dominio mundial de los mares, dejando a Euroasia que se cuesta su propia salsa. Asia, Euroasia no, Asia se... No, pero es que Ucrania es... No, Europa no es salva, porque Ucrania es Europa. ¿Te parece? Y si no, no sé por qué estamos ayudando a Ucrania. Todos nosotros pensamos que Ucrania forma parte de Europa, como podría ser que Rusia formara parte de Europa, porque desde un punto de vista cultural me asombra que, por ejemplo, ahora haya, por decirlo un ejemplo muy claro, una ópera de Prokofiev, ahora en el Teatro Real, que se llama El Ángel de Fuego, y diga, el compositor ucraniano. Prokofiev me dice, pero bueno, ¿de cuánto cae que era ucraniano? ¿Pero qué me cuentan? ¿No? Yo creía, como todo el mundo, que Prokofiev era ruso, ¿no? Ahora resulta que Stalin no era ruso porque era georgiano. Es como cuando en el franquismo se decía que Séneca era español. Una cosa, se nota claramente la ideología, ¿no? Cómo se está manipulando la propia cultura. Entonces, que en nombre de una posición geoestratégica en la que de nuevo Behemoth y Leviatán están a la greña, o sea, parece que no salimos del domo de la tierra, por más que vueltas que le demos, es claro que aquí hay provocaciones por los dos lados. Y que en medio de esas provocaciones está la pobre Europa, que efectivamente, de nuevo, que se desgarra a sí misma, ¿no? Y por lo tanto, insisto, y yo creo que nosotros estamos de acuerdo, necesitamos ¿el qué? Pues esto que aparece aquí en la Unión Europea es una broma de lo que ocurre en los distintos países. A saber, el Consejo de Europa
o mejor, Consejo Europeo, porque luego está el de Europa aparte, ¿no? El de los 40... debería ser el Senado. Pero no es el Senado, porque realmente quien lleva la voz cantante es Alemania. Luego, no es un verdadero Senado. En la Comisión debería ser el Ejecutivo, pero no es un verdadero Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no ejecutan las leyes que vienen del Parlamento. Y el Parlamento no es un verdadero Parlamento precisamente porque no legisla. Entonces, si no arreglamos esto y hacemos que la Unión Europea tenga una estructura política parecida a la de los Estados democráticos, no estamos haciendo nada. Esto es verdad. Es que me parece obvio. Vamos a pasar a Yo la última intervención quería, del señor sí, Rizurquillo, y luego a continuación rápidamente, con las preguntas de los espectadores. Una cosa, normativamente creo que no se puede justificar de ninguna manera la guerra que hay. Desde el punto de vista del derecho internacional, tampoco. Es decir, ahora hay un tema que habéis sacado que sí es importante, que es el tema geopolítico y geoeconómico. Y aquí ya entramos en otro tipo de discusión. Dejemos el tema normativo y dejemos el tema... en el tema geopolítico, hay toda una serie de geopolíticos de mucho calado. George Kennan, que es el que dibujó la Guerra Fría, el mismo Kissinger, que vaya pájaro. Zygmunt Brzezinski, que escribió el famoso libro en el 96 de El Gran Tablero Mundial, que es, yo diría que el más claro en la organización de la geopolítica, que se ha desdicho respecto a Ucrania, porque él ya situaba a Ucrania como la pieza clave, pero después dijo que no. Todos estos pensaban, como estamos llevando el tema después de la descomposición de la Unión Soviética, vamos a provocar la reacción contraria, que es lo que pasó, en cierta manera, con todas las distancias, con el Tratado de Versalles respecto a la conciencia alemana que se vio en gran parte afectada al nacionalismo alemán por la humillación. Y aquí ellos decían, cuidado con esto, cuidado con esto. Y una señora que se ha muerto hoy, la Madeleine Albright, fue la primera que empezó a romper el consenso que se había llegado con Gorbachev de que no se iba a acercar la frontera de la OTAN hacia allí. Y desde entonces han entrado 14 estados. Entonces, 14 estados son bastantes estados. Entonces, claro, Ucrania. Faltaba Ucrania, que es, Brzezinski lo había situado, pero ahora Brzezinski había vuelto para atrás. Es decir, el tema geopolítico está en juego. Y ha habido un avance de esta comprensión geopolítica. En el 2001 hubo la estrategia preventiva de las guerras preventivas de Bush, hijo, que se situó el tema en el mundo islámico para controlar, que le fue muy mal, como sabemos y hemos visto, desastres que ha producido, para controlar el tema del petróleo a nivel geoeconómico y geoestratégico. Pero les ha ido muy mal porque no han construido estados favorables y han dejado un caos generalizado desde Afganistán hasta Libia y propiciaron el ascenso de Irán como potencia mundial. Claro, entonces ahí ha ido. Pero ahora, desde replanteamiento que hizo Obama ya centró por el desarrollo económico y el avance tecnológico de China el tema principal en China. Entonces ha variado completamente la geoestrategia y se ha orientado hacia China el principal. Y esto, los Kennan y los textos decían, y Kissinger en su momento con Nixon fueron a ver a Mao Zedong para separar Rusia de China, y esto les funcionó. Y decían, cuidado con esta vía, Kennan, Kissinger y después Brzezinski ya en sus últimos escritos. No tenemos que ir por aquí, y se ha ido por aquí. Entonces China y Rusia están... Y claro, el planteamiento geoestratégico de Brzezinski es el siguiente. Estados Unidos es una gran isla mundial que tiene en el norte Canadá, sin problema, en el sur México, sin problema. Para proyectar su poder, tiene que proyectarlo en Europa y en Asia. Por esto tiene 800 bases en el mundo. Los otros no las tienen a los 800. Y tenemos que ir avanzando. Pero después se desdijo cuando vio que se iba a esta dijésemos, confluencia de China y Rusia. Y esto es lo que se está provocando. Y esto plantea, porque claro, hablamos de la comunidad mundial, pero si hacemos números, China tiene 1.400 millones de habitantes. La India, que no se posiciona ahí, tiene 1.300. Irán, ¿cuántos tiene? Pakistán, ¿cuántos tiene? África, que en general está... Entonces esta comunidad mundial no es la comunidad mundial porque
Puede ser que se voten las Naciones Unidas y salgan muchos que se abstienen, pero la abstención es una abstención que no está con Occidente. Entonces se crean unas dinámicas que no las controlamos, ni los podemos controlar, porque nos hemos convertido en una provincia del mundo. Antes éramos el centro, pero ya no lo somos. Y hay que situarse a este respecto. Y una provincia desplazada. Desplazada. Bueno, me callo ya que... No, bueno, no se callen porque yo creo que va a haber preguntas del público. Seguro que hay alguien que tiene ganas de hacer alguna cuestión. Sí, gracias. Sí, allí. ¿Hace falta un micro? Ah, vale. No tenemos micro, ¿eh? Bueno, pero... Ah, perdón. Muchas gracias. Sí, así lo iremos bien todos. Sí, yo solamente quería apuntar, porque no se ha dicho nada al respecto, y es de que ¿qué pasa si dentro de 2 años en Estados Unidos vuelve a ganar Trump? Es decir, ¿de qué Estados Unidos estamos hablando? Claro. O sea, ¿es el Estados Unidos vencedor de la Segunda Guerra Mundial? ¿O es un Estados Unidos que está en una total descomposición y crisis social brutal y sin consensos políticos, y que hace prácticamente 1 año y pico que ha salido prácticamente de un golpe de Estado? Este es el referente, si vuelve a ganar Trump, de la defensa de la democracia. O sea, estamos digamos, en una situación de inestabilidad mundial, de falta de hegemonía y de liderazgo mundial, que es el caldo de cultivo, desde un punto de vista histórico, muchas veces, por tanto, de situaciones conflictivas que terminan en guerra para arbitrar quién va a ser el nuevo eje hegemónico a nivel mundial. Claro. Gracias. Sí, tiene usted toda la razón, pero tenemos que pensar que esta es la situación justo específica de lo que le sucede a quienes efectivamente han ostentado la hegemonía mundial, que solo se vence una vez. La hegemonía mundial de Estados Unidos se basaba en un principio que, en cierto modo, pues apareció con Brzezinski en la Conferencia de San Francisco y demás, ¿no? Que era exportemos economía, es el pacto Nixon-Mao, exportemos economía porque la economía lleva consigo la exportación de la democracia, ¿no? Bueno, creo que este proyecto de mundialización ha fracasado, todo el mundo se da cuenta de que ha fracasado porque China no va a ceder ahí, ha fracasado porque nadie sabe cómo va a evolucionar India en estos momentos, y ha fracasado porque Rusia se ha demostrado un dispositivo financiero, militar, servicios secretos, que considera que su pueblo no está en condiciones, nunca va a estar en condiciones de convertirse en un país democrático. Desde este punto de vista, es evidente que la universalización de la democracia es un sueño soñado, un sueño soñado. Ahora, si eso es así, ¿cómo mantenemos una dominación mundial, que ya no es hegemonía, una dominación mundial? Yo creo que, como todo argumento preventivo, mediante la organización de urgencias. África, ¿por qué África no está en la primera página geoestratégica? Porque todavía no es preventivamente no es una urgencia. La única urgencia realmente preventiva era China. El problema de China es que todo el mundo comprendía que China tenía una política que se basaba fundamentalmente en el neoliberalismo. Este es el verdadero neoliberalismo y globalización. Capitalismo de Estado. Capitalismo. Pero
no ser invasivo respecto del ejército. Esto es, China se comprometió en los pactos con Nixon no poner un soldado chino fuera de China. Pero para eso funciona Rusia. Este es el punto. O sea, el problema es que Rusia erosiona todas las posibilidades geoestratégicas norteamericanas con intervenciones masivas y terribles. Siria, Libia. Estamos hablando de que la crueldad que estamos viendo en Kiev o en otras partes de Ucrania es la crueldad que vimos en Alepo, ¿no? No queremos ver que es lo mismo, la misma estructura y con la misma finalidad. Una vez que eso sabemos que es así, Estados Unidos, en estos momentos, la administración democrática dijo, salvemos todo lo que podamos de Europa, cortemos la península europea por las repúblicas bálticas y Ucrania y hagamos una frontera dura, a condición, naturalmente, de que Europa se mantenga unida. Ahora, usted tiene toda la razón. ¿Qué pasa si se impone la agenda republicana? Bueno, esto solamente lo podemos aclarar con el objetivo preferido de toda la inteligencia norteamericana, que es, miremos lo que pasó con Roma. Miremos lo que pasó con Roma, porque toda la estructura de bases, esto es el diseño de una manera de organizar el ejército específicamente inspirada en colonias y en las bases romanas. Si la propia república internamente no es capaz de mantener una unidad, inexorablemente la posibilidad imperial desaparece. Pero en estos momentos esas dos agendas yo no creo que se puedan reconciliar. Porque la agenda de fundamentalismo religioso, que está en la alt-right americana, la agenda que ha sembrado Europa de nuevo de fundamentalismo religioso, porque aquí en España ha fundado fundamentalismo religioso, de la misma manera que en Francia, de la misma manera que en todos los euroescépticos. Esto era verdaderamente aliado de Duguid, que es otro fundamentalista religioso. Y había aquí otra estructura. El fundamentalismo religioso romperá Europa y efectivamente dejará las manos libres a Rusia. Esto sigue ahí. Esto sigue ahí. El mundo se ha convertido en una crisis endémica justamente porque el centro, hasta ahora hegemónico, ya no tiene claro cuál es su siguiente paso. En mi opinión, la estructura del Estado fuerte norteamericano todavía está en condiciones de imponer una geoestrategia que sea común a un presidente como Trump, que ya declaró la tensión con China, y un presidente como Biden. Ahora, lo que ha demostrado la experiencia Trump es que si vuelve a llegar al poder, estará en condiciones de hacer y de tomar medidas excepcionales para no perderlo de la manera en que lo ha perdido. ¿Y esto qué significará? Significará una alteración a través de los estados de la legislación electoral. De tal manera que sean los propios fiscales de cada estado los que estén en condiciones de decidir cuántos comisarios, cuántos votos delegados tiene cada estado. Y con eso se puede dar una transformación radical que imponga al Partido Republicano como partido permanentemente gobernante en Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a hacer California si eso sucede? El problema está ahí, como es natural. No hay que excluir que la forma de final de un imperio como el estadounidense se parezca en algo a la forma en que se ha disuelto el imperio ruso, ¿no? Pero, por supuesto, yo creo que ante esa posibilidad, los pasos que se están dando ahora,
con toda la tragedia que significa, son pasos que clarifican la situación. Porque eso es lo que tiene una guerra, clarifica la situación. Y yo espero que sean pasos irreversibles en la medida en que el sistema político norteamericano no vuelva a una agenda que efectivamente implica la aspiración de destruir Europa y de generar una alianza, por lo menos implícita, con Rusia. Yo, ante esa situación, empiezo a sudar, porque la manera en que China aprovechará esa circunstancia para comprar hasta nuestras tiendas de chucherías será de tal índole que no estaremos en condiciones de reconocernos. Porque, y este es el punto, el problema es que Europa tiene un déficit democrático, claro que lo tiene, pero los poderes que se han configurado en el mundo no tienen nada que ver con... Por eso yo definía la Casa Europea, no tienen nada que ver con nuestra estructura democrática. Son poderes que estarán en condiciones, y esto deberían aprenderlo los independentistas catalanes, estarán en condiciones de hacerse con toda la estructura económica de los estados, si son estados sueltos. Si son estados separados, no tendrán piedad. Sí, yo creo que estaba pensando, por lo que decías, en que hay que cambiar el viejo adagio latino, divide y vencerás, por divide y perderás. Esto seguro. Porque a la pregunta... ya era ese el sentido. A la pregunta de qué pasará con Trump, si todavía siguiera la guerra, que esperemos que no, por el sufrimiento que genera, naturalmente que se desaparecería la guerra. Pero lo que ocurriría sería la putrefacción de Europa y de la Unión Europea, puesto que señores, lo sabemos porque hay documentos y se pueden, yo los busco hasta por internet y salen como conejos, concejales de cultura de Vox son a su vez traductores y prologuistas de libros de Alexander Dugin y van a las conferencias internacionales de Teherán, Moscú y Ankara. Y van allí. Entonces, lo que nosotros sabemos es que esa putrefacción es la misma en Putin y en que no lo quiero ni decir, pero en Trump. Es evidente, ¿no? Te da miedo. No. Entonces, claro, se acabaría la guerra, pero claro, es que las naciones, esto que nos hemos hecho justamente por el terror de la Segunda Guerra Mundial, no vendría por el terror de una guerra, sino al contrario, por una implosión, por una descomposición interna, porque el ácido, el cáncer está dentro de todos nosotros y no hay nada más que ver cómo sube el partido Vox aprovechando justamente que si estamos en guerra, entonces ellos son los primeros a decir qué mal lo hace el gobierno. Si hay huelga, qué mal. Pero claro, están jugando exclusivamente con lo mismo que a nivel geoestratégico juega Rusia. Estamos humillados, somos una gran potencia y sin embargo nos tratan como si fuéramos súbditos vasallos. En parte tienes razón, porque tú decías lo del norte de África y lo de la expansión económica. ¿Qué expansión económica ha sido esa? Lo que ha sido es, y ahora estamos pagando las consecuencias, hacemos que el cinturón de Europa, Estados Unidos no, porque tiene sus propias reservas, sea dependiente exclusivamente de combustibles fósiles, en los cuales quedan fosilizadas también las estructuras económicas y políticas, porque son todos ellos oligarcas. El caso de Dubái, de todos los estados islámicos en Arabia y no solamente en Arabia. Entonces, ¿eso qué significa? O en Argelia, o en Libia. Eso significa que hemos dejado que la propia Europa se sintiera segura mientras exportaba a través del amigo americano estructuras de poder absolutamente medievales para poder tener una democracia interna. Algo que, por cierto, no es tan extraño, porque, por ejemplo, Suiza, sin más lejos, desde el siglo XVIII está jugando a ese juego. Entonces es evidente, y lo que se hace en el interior de Europa, y no es vano que no quiera ser miembro de la Unión Europea, se está haciendo también en esos márgenes. Ahora, ¿qué ocurre? En el momento que estos países, con cierta razón, se sienten amenazados, dicen, pero bueno, me habéis obligado a mí mismo a desmantelar toda la industria que teníamos, que por cierto nos ha venido muy bien para unos cuantos, y solamente tenemos ahora, ¿qué? Pues lo mismo que tienen los árabes,
que claro, se supone que a un ruso que piensa todavía en los grandes proyectos de ir a la Luna y somos la primera potencia mundial y además somos el corazón de un pueblo oprimido, que parece que es Víctor Hugo pasado por Lenin, ¿no es verdad? Y que ahora de pronto se encuentra de que ¿para qué valemos nosotros? Pues para dar el gas. Y además, si se enfadan, cortamos, pero si cortamos nos quedamos sin dinero. Pero ¿qué especie de país es este? Entonces, es cierto que China se ha aprovechado de esta debilidad inducida para aprovecharse y ser la verdadera potencia mundial ahora. Por cierto, una potencia mundial que es vírica, porque está dentro de las venas de la Unión Europea. Es decir, tú mismo lo has señalado, las chucherías son a la vez perfectamente complementarias con ordenadores. Mi ordenador es chino y el de muchos de vosotros es evidente, ¿verdad? Y además, las tierras raras, ¿de dónde salen? Salen, por ejemplo, del Congo. ¿Y quién está en el Congo? China. Es decir, estamos dejando que los nuevos productos de los cuales nosotros vivimos, porque si no la globalización se hundiría, están en manos de una potencia que está ya dentro de nosotros. China no está en China, China está en la... Y es una anécdota, pero es verdad, es una bobada. Pero en mi propio barrio, en Tres Cantos, ¿no? Cuando tú vas a comprar una chuchería o una gaseosa, están oyendo y viendo la televisión china. Claro. Es decir, no se les ocurre ni por lo más mínimo interesarse por qué demonios pasa en el sitio donde están. Son como si fueran paracaidistas. Eso es así. Es decir, es un ejemplo ridículo, si queréis, pero me parece que suficientemente explicativo de esta especie de invasión vírica, ¿no? Que en el momento que esto simplemente se implosionaría Europa, ¿no? Así que Rusia, que aparece casi como una marioneta en manos de la expansión china, aparecería ella misma como perdedora lo mismo que Europa. Y me parece que de nuevo tendríamos esas otras dos potencias, solo que ahora el tablero sería muchísimo más amplio, ¿no? No sé si hay alguna persona más. Sí, gracias. ¿De la? Emergencia climática. La emergencia climática. Ah, climática. El cambio climático. No solamente en armas, en gasto social. En este sentido, Podemos tiene toda la razón del mundo, en la izquierda. Es decir, ahora hay que subir el PIB al 2%. Y entonces todo el dinero que estaba dedicado a sanidad y educación, pues desaparece. Para prevenir de nuevo de los partidos de extrema derecha que dicen, vean ustedes cómo nos estamos derrumbando, por lo tanto hace falta un poder autoritario fuerte. Pero aquí el problema que usted señala es decisivo para darnos cuenta de que tenemos que abordar toda esta situación desde el punto de vista de una transformación general, de una crisis general. Y para mí lo relevante es descubrir que hemos abandonado algo que era letal, que era pensar que la racionalidad es racionalidad económica, ¿no? Esta premisa del neoliberalismo, de que el homo economicus es el hombre racional, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que la economía tiene su ratio, tiene su racionalidad, pero hay otras esferas que tienen su propia racionalidad. La sanitaria tiene su racionalidad, la geoestratégica tiene su racionalidad, la científica tiene su racionalidad, ¿no? Porque, como si no hemos parado la pandemia, ¿no? Y la climática tiene su racionalidad. Entonces, cuando todos esos elementos convergen, es porque el mundo claramente tiene que encontrar un camino evolutivo, unitario, para todas ellas. Y esta es la clave, hablando respecto de la agenda norteamericana, donde unos
no quieren entrar en esa agenda convergente porque tienen muchos intereses en el petróleo. Otros no quieren entrar en esa agenda científica porque tienen muchos intereses en las vacunas o en las patentes. Otros no quieren entrar porque, en el fondo, tienen ya una solución en las centrales nucleares, ¿no? Ahora, el problema aquí de Europa es cómo estamos en condiciones reflexivamente de abordar todas esas cuestiones a la vez. Porque si decimos 2% de armas para disminuir toda la cuestión social, entonces estaremos destruyendo una ratio que es la de generar cohesión social. Y si no generamos cohesión social, ¿a quién le vamos a pedir fidelidad? Claro. Y se aprovecha la extrema derecha. Lógicamente, ¿a quién le vamos a pedir fidelidad? Ahora, el problema aquí es la enorme problemática que tenemos delante y la incapacidad política que apreciamos de respuesta, ¿no? Esto es lo que nos sorprende. Pero evidentemente esa incapacidad política que apreciamos, en el fondo también es sintomática de una realidad. Cuando el señor Sánchez dice, por favor esperaros al 30 de marzo para ver qué os puedo decir respecto de los precios de la energía, lo que está diciendo es que yo tengo muy poco poder. Dejadme que hable en Europa, a ver qué pasa en Europa y entonces yo os diré. Tenemos que saber que ninguno de esos problemas que hemos mencionado tiene solución estatal. Ninguno. Lo miremos como lo miremos. Ninguno. Y Pedro Sánchez lo único que debería decir es, señores, es que ustedes me han votado, sí, pero yo tengo el poder que tengo. Por ejemplo, no puedo resistir que me llame 2 veces la embajada norteamericana y me diga, tienes que arreglar lo del Sáhara, porque no puedo esperar a que me lo diga la tercera. Tengo que arreglar lo del Sáhara porque Estados Unidos me está diciendo, estamos en una situación de guerra y tenemos que mostrar unidad completa. Así que tú te alineas con lo que dice la Cancillería estadounidense y dices que hay que ir a la autonomía del Sáhara. Lo mejor que te podemos hacer es reconocer nuestra limitada capacidad. Somos un país de segunda. Señores, no somos un país de primera, por mucho que nos quieran decir que somos un país de primera. No nos tienen en cuenta en el núcleo duro de las cosas. No nos dicen, no entramos en los debates acerca de quién dirige la guerra, no entramos en los debates acerca de quién dirige la transformación ecológica, ni quién dirige la transformación energética. Somos el país que somos. Y lo que debemos es conocernos, para no pedirnos demasiadas cosas que son completamente insensatas. Porque la extrema derecha, al renovar la idea de gran nación soberana, lo único que nos hace es ocultar una impotencia radical con una grandiosidad propia de megalómano que es completamente ilusoria, ¿no? Todos esos problemas son problemas que solo se pueden resolver en el seno de la Unión. Y en muchas ocasiones en contra de los intereses norteamericanos, porque Estados Unidos ya nos ha dicho, no os preocupéis, si el gas ruso yo os lo vendo en barcos. Claro. No os preocupéis. Pero lo vende. Hombre, claro. Y además tenéis que invertir en armas porque yo las voy a vender. Claro. Vamos a ver. Estados Unidos no va a regalar nada. Como todo dominador, impone obediencia a cambio de protección. Sí, pero entonces, si me permites un momento solo, por ponernos estupendo, solo por un momento, ¿no? La ética nicómaco de Aristóteles habla de la phronesis epitactique. ¿Qué es eso, no? Se ha traducido, mal traducido como prudencia, porque phronesis tiene que ver con el fren, es decir, con el hígado, es decir, con el cimos, con el coraje. Y epitactique tiene en su raíz la palabra táctica. Es decir, si no puedes vencer al enemigo, si es que es un enemigo, porque te está dominando,
tienes que utilizar tácticas, no estrategias. Y la táctica significa derivar astutamente la fuerza que te está obligando a seguir para ir creando, por ejemplo, un ejército propio, diciendo esto está al servicio de la OTAN, hasta que sea un ejército propio. Y entonces veremos. Espera un momento, sigamos un momento la argumentación. Vamos a utilizar efectivamente un verdadero consejo y un verdadero parlamento que esté en perfecta conexión con el parlamento norteamericano, pero cuando el parlamento sea un verdadero parlamento, tendrán que escuchar a las distintas naciones que componen la Unión Europea. Por lo tanto, ya sabemos la diferencia entre estrategia y táctica. La estrategia es siempre global, y estamos hablando de geoestrategia, pero la táctica es aprovechar justamente la fuerza del contrario para, a partir de ella, generar excesos que den lugar a contraprestaciones. Feli, un ejemplo, háblale de Fronesi Epitactique a Tony Soprano. No, ya claro, pero es que no estoy hablando de mafiosos, Sí, estoy hablando de la Unión Europea. No. Lo único que te estoy diciendo es que si queremos salir de la contradicción en la que todos hemos caído, porque tú ahora dices, no podemos hacer nada porque este señor nos aplasta. Sí podemos. Pero ahora yo digo, sí que podemos, pero desde luego no enfrentándonos de igual a igual porque nos machacan, es evidente. Ahora estoy hablando de una manera muy poco aristotélica, pero está claro. Pero sí, voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Oropesa han destruido los antiguos camping y han dejado ahí todos los escombros. Cuando preguntamos que por qué hacían eso y por qué no lo limpiaban, dijeron, muy sencillo, vienen aquí los gitanos y los rumanos, habitan aquí y utilizan la luz eléctrica que hemos dejado aquí, y si no sacan los cables. Entonces ellos están utilizando una táctica de supervivencia. Entonces lo único que estoy diciendo es, si de verdad queremos ser frenéticos, es decir, buenos, prudentes, tendremos que utilizar tácticas que, al socaire de que estamos sirviendo al amigo americano, generen una autoidentidad que permita jugar, si no de igual a igual, por lo menos de socio preferente de alguien que, sin embargo, ahora mismo está moviendo las marionetas. Eso estábamos haciendo hasta ahora. Hasta que ellos han dicho, ahora va en serio. Claro. Claro, porque se han dado cuenta de la broma. Claro. Y por lo tanto, ahora, es decir, ha llegado el Ayuntamiento de Europa y se ha dicho, un momento, que ya sé cómo van, ¿no? Pero, en todo caso, habrá que buscar algún tipo, y los estamos buscando entre todos, nosotros no, porque ¿qué vamos a decir? Pero yo estoy seguro que en la Unión Europea está buscando. Por ejemplo, Borrell es un ejemplo que me parece excelente, ¿no? Cuando dice, por una parte, tenéis que sufrir y tal y cual, pero por otra parte, tenemos que generar un ejército que es verdad que esté sometido a la OTAN, pero que sea un ejército propio. Si de verdad tuviéramos una fiscalidad propia y un ejército propio, podríamos tener una voz que no fuera simplemente la voz de su amo. Claro. Eso me parece obvio. Tenemos que ir finalizando. El señor Ruidor creo Sí, que quiere intervenir. Claro. Quería contestar un poco también, sumándome a lo que habéis dicho. El problema es que estamos en una sociedad del riesgo global. Esta sociedad del riesgo global ha creado unas instituciones que tienen unas consecuencias que las mismas instituciones provocan. Entonces, por ejemplo, en el terreno financiero hemos liberalizado a tal punto los capitales y tienen la capacidad de generar unas dinámicas especulativas que llegan a un punto que se convierte en una crisis financiera. Y no sabemos cuándo, pero estamos en ello y no hemos creado los mecanismos para controlar los capitales. En el terreno de las enfermedades lo hemos tenido ahora. Desde el 2000 se veía venir que había, dinámicas que llevaban a que hubiese una pandemia. Pero nos ha cogido la pandemia sin haberlo hemos generado. ¿Por qué? Porque el mundo es global, porque la movilidad es global y porque en estas condiciones hemos generado, por ejemplo, una industria, una industria que concentra 100.000 cerdos en la China, en la misma zona, y las posibilidades de que aquí haya una modificación vírica, si hay, pues, que es un murciélago o lo que sea, son muy grandes. O en África a lo mejor pasa, pero no se extiende tanto porque no hay tanta movilidad, pero en China es evidente que sí. Estamos generando, pues, lo que dice, en el terreno climático, estamos generando
una degradación, dijésemos, de las condiciones climáticas del calentamiento global que va más allá de lo que nosotros ahora vemos, que los polos se están descongelando y además multiplican, porque el no-frost incluso genera ya no CO2, sino que lo genera es mucho peor porque está concentrado allí y entonces generamos unas condiciones mayores que después el calentamiento será mayor porque los gases que genera contienen más. Entonces estamos generando nuestras instituciones económicas, industriales, que van más allá de las capacidades de nuestras mismas instituciones si no las modificamos de controlarlo. Hacemos conferencias internacionales, desde la conferencia de Río a la última que ha habido, y llegamos a conclusiones, pero no las cumplimos. ¿Por qué? Porque no fijamos las condiciones de cumplimiento. Y los europeos, que en estos vamos delante de todos, pero ahora, antes incluso de esta guerra, ya los alemanes, no, nosotros necesitamos, como dejamos la opción nuclear, necesitamos gas. Por tanto, el gas queda fuera. Y los franceses, no, nosotros tenemos nucleares y que queda la energía nuclear que genera unos residuos de la marinera. Entonces, cada vez que vamos a un paso adelante, vamos 2 pasos atrás. Entonces, es muy difícil. Y no digamos porque en esto hemos sido vanguardia los europeos, ya no digamos pues la India, la China, Irán, Estados Unidos mismo, que en esto, y ahora se aprovecha porque la inversión que hicieron con el fracking no era rentable, pero ahora será súper rentable porque van a pedir entonces esta inversión, pero lo que lleva el fracking es terrible. Entonces, por decirlo de alguna manera, nosotros corremos detrás de una máquina que siempre va más adelante con nosotros. En términos de los perros, los galgos, siempre van detrás de una máquina que cuando van a coger el conejo va más deprisa y nunca lo pueden coger. Entonces, la realidad que hemos creado es esta. ¿Cómo controlamos esto? No tenemos instituciones. Y requeriríamos un avance de la democracia, claro. Pero ahora es muy difícil que avance la democracia. Es un problema de cinismo, en última instancia. Es decir, en las potencias emergentes mundiales como la India y la China, e incluso Filipinas, dice, es que ahora nos toca a nosotros. Es que vosotros, que ya tenéis un nivel de vida espléndido y habéis dejado atrás la primera revolución industrial, pero mira cómo estamos nosotros. Ahora nosotros sí queremos ese tipo económico. Por lo tanto, si no hay un pensamiento realmente ecológico que indique esa destrucción total, y será muy difícil, porque precisamente son potencias que se están armando en todos los sentidos para el dominio del mundo, porque ahora toca justamente Asia. Entonces, si no logramos convencer de alguna manera, sin ser cínicos, porque claro, tú vas por los maravillosos pueblecitos de Baviera, ¿no? O del Wittenberg, y te encuentras el pueblecito de Heisenberg, de Heidegger, que dice Atomwaffen frei, ¿no? Libre de armas atómicas, libre de todo. ¿Pero por qué? Pues porque las hemos exportado a otros sitios. Es decir, la basura la echamos fuera, igual que se hace con los residuos radiactivos. Pero ¿y cuándo se niegan a recibir residuos radiactivos? ¿Y cuándo se niegan a ser simplemente exportadores de gas? Y cuando los oligarcas se ven en peligro de su propia supervivencia porque la gente dice, no, nosotros queremos comer, no que hagáis rascacielos para que Qatar haga el Mundial de Fútbol. Creo que tenemos una pregunta más entre el público. ¿Hay alguien que quiere intervenir? A ver si es posible que se oiga bien para que podamos oírlo desde aquí. De un cinismo. ¿Sí? Buenas tardes, señores de la mesa y señor Villacañas. ¿Podría referirle algunos párrafos de su trabajo La nación y la guerra, que por otra parte me parece excelente y digno de entrar en los anales de la tipología de autores, ¿no? Aunque, por ejemplo, Kalevi-Holstein no haya sido traducido aquí en España, ¿no? Pero bien, en determinadas páginas se remite usted, en una continuidad textual, se remite usted a Kant, ¿no? Y la Federación de Estados. Dice, bueno, empieza el párrafo, todos nosotros prometemos exterminar, etcétera, etcétera, al que no cumpla el contrato acordado entre nosotros o lo rompa, o se rompa de una forma u otra. Este hecho ya sucedió durante la Sociedad de Naciones wilsoniana.
Alemania y Rusia, pero dejando de lado el nacionalsocialismo, es decir, tal como estados. Al mismo tiempo, resulta que es un hecho patente que los análisis hoy en día se remiten sobre todo a la seguridad, armamento, pero seguridad interna también de los estados y a la economía. Pero esta seguridad también va encauzada a su propia eficacia. Una eficacia que incluso en tesis y en trabajos muy recientes conduce o se remite al temor con Hobbes. Va todo perfectamente encauzado. Entonces, dentro de este proceso que conocemos del Estado moderno, ¿no?, incluso hoy, con sus propias y respectivas derivas, ¿no?, que ya se daba inicialmente en la época de Guillermo II y el resurgir de Prusia, denominada también un estado de bienestar. Me pregunto yo, o le pregunto a usted, si este estado de bienestar no está sufriendo una deriva muy acentuada, si usted lo observa, sobre todo cuando se limitan los análisis a la seguridad y a la economía y se prescinde de una entelequia de seguridad jurídica donde el régimen interno o los respectivos regímenes internos no se conocen a la perfección. Raymond Aron, en conexión con otros autores, dice que si quieres dominar o controlar la política externa de un país, no puedes hacerlo si no conoces su política y su sociedad interna. Entonces, esa universalización o el acudir a valores universales, ¿cómo lo entiende usted cuando son simples recursos evasivos de nuestra política y de nuestra sociedad estamental? Gracias. Es muy complicado. Es muy complicado responder de manera sencilla. Yo creo que si alguna vez la filosofía, dejando aparte a Aristóteles, ha tenido eficacia para iluminar un proyecto político, colectivo, continental, ha sido hacia la paz perpetua de Kant en relación con el proceso de Unión Europea. Y podríamos decir que la estructura en la que Kant está pensando cuando define una federación de estados libres, efectivamente se cumple a la perfección en lo que ha sucedido y puede todavía suceder en la Unión Europea. Ahora, el problema, y que Kant ve muy bien, es que para eso se requiere dos cosas: una homogeneidad social, civil. Por eso yo comencé definiendo Europa como una sociedad civil unitaria. Se requiere una sociedad civil única, que tiene elementos económicos, pero también elementos culturales y humanos, y se requiere una homogeneidad republicana, constitucionalmente republicana, esto es, estados que se dan una constitución republicana y que son libres, son internamente libres vinculándose a un proyecto común. Esto es, no pierden nada de su libertad, dice Kant, sino que la aumentan cuando se incorporan a un proyecto común que naturalmente ha de ser igualmente republicano. Por eso lo que estamos haciendo es intentar dotarnos en la Unión Europea de estas estructuras republicanas. Y eso es una federación, porque la única forma que se puedan vincular libres, esto vale para política exterior y para política interior, vale para la configuración de los estados y para la configuración europea. Y lo que a mí personalmente no me cabe en la cabeza es que Europa tenga una agenda federal clara y un país como España no tenga una agenda federal clara, ¿no?, para entendernos. Ahora, ¿dónde está el punto? El punto está en que Kant, de manera acordada, de manera muy clara, y esto puede ser el inicio para una federación mundial, puede ser para una república mundial. Bueno, esto, en cierto modo, es lo que intentan las Naciones Unidas, o al menos el teórico real de las Naciones Unidas, Kelsen, cuando dice que hagamos una colectividad
de estados que niegan la guerra ofensiva, que firman entre ellos una paz y se comprometen entre ellos a poder defenderse recíprocamente y fundan una gran sede judicial para los criminales de guerra que han hecho guerra ofensiva, juzgarlos. En lugar de eso, las Naciones Unidas se convierten en un gremio de vencedores, que es lo que son. A partir de ahí, ¿qué virtualidad? ¿Cómo podemos avanzar cómo podemos seguir avanzando la federación, ¿no? El caso que estamos viendo en estos momentos era claro. Nosotros podíamos ofrecerle a Ucrania federarse con la Unión Europea. ¿Por qué tenía al mismo tiempo que entrar en una organización militar? Nadie lo ha identificado muy bien. ¿Por qué que Ucrania se federe con una estructura europea ha de significar un peligro para Moscú? Es el caso de Suecia y de Finlandia. Claro, ¿por qué? ¿No? El problema es que hay actores ofensivos. No nos engañemos, hay actores ofensivos. Y lo que ha sucedido en Ucrania es que hay un actor ofensivo, que es un criminal de guerra, desde el punto de vista de las Naciones Unidas y desde el punto de vista de la literatura jurídica internacional. Ahora, una vez que sabemos eso, una vez que sabemos que el programa de universalización no parece evidente, ¿cómo tenemos que responder? Lo que decía Félix, ¿cómo prudentemente? Bueno, yo creo que cuando se desestructura la Unión Soviética, se desestructura en contra de Gorbachov, hay que decirlo. Yeltsin la favorece porque se quiere dominar todas las repúblicas caucásicas, se quiere dominar la cremallera de Asia. Y esto fue la política de Gran Bretaña. Alemania no estaba interesada en esto, porque Alemania tenía una deuda. O sea, Rusia tenía una deuda con Alemania que Alemania quería cobrarla. Y quería mantener la estructura unitaria de las repúblicas, ya no soviéticas, de otro modo. Pero Estados Unidos y Gran Bretaña insistieron en la destrucción completa de la URSS. ¿Por qué? Porque querían ejercer una política de dominación mundial. Y se vio en Chechenia, se vio en Afganistán, se vio que eso, en el fondo, no tenía sentido. El viejo K. Smith, que era un demonio, obviamente, pero el demonio es sabio y hay que leerlo, mostraba que no podemos ir hacia una política internacional más que de grandes espacios. Y lo que estamos construyendo, una vez que se cae de la niebla de los ojos la política neoliberal mundialista, es que hay que construir un gran espacio democrático. Porque no podemos aspirar a hacer de China un país democrático, ni podemos aspirar a hacer de India un país democrático en el sentido en que podemos entenderlo nosotros. Ni desde luego no estamos en condiciones de hacer que Rusia se convierta en un país democrático porque su Leviatán es de tal índole. Mirad la película Leviatán, ¿no? Famoso. Su Leviatán es de tal índole que tiene su propia ratio geoestratégica. Entonces, ¿cómo hacemos de Rusia un país europeo cuando tiene su propia ratio geoestratégica? No puede ser. Rusia será un gran espacio y será un pilar de la Tierra, igual que China, igual que India. Y lo que tenemos que ver es realmente si los países democráticos estamos en condiciones de avanzar en una agenda muy compleja de todos los problemas en los que estamos, de tal modo que tengamos la esperanza, aquí en el sentido estrictamente que merezcamos tener la esperanza de ofrecer al mundo un tipo de soluciones que puedan ser imitables. Y mi problema realmente no es China ni Rusia. Mi problema real, se ha dicho, en una perspectiva de más largo plazo, es América Latina, de la que no hemos hablado. Es América Latina que está permeada por China de un modo que no podemos ni tan siquiera imaginar, y que está condenada por unas élites con el señuelo de la soberanía a unas élites que en el fondo no están en condiciones de generar un programa federal, de federación para América Latina, que permitiría realmente a una gran parte del mundo organizarse de un modo productivo y de un modo constructivo. Y me preocupa África, obviamente, porque lo que vemos es que África está en una eclosión
extraordinaria desde el punto de vista de la población, y todo eso nos va a venir, con la calima del Sáhara nos va a venir. Y Europa tiene que convertirse, el mundo democrático tiene que convertirse en un mundo capaz de ofrecer soluciones al mundo, ya no por el universalismo y la federación mundial, sino sencillamente porque la gente no es tonta. Si se ve que estamos en condiciones de llevar adelante una transición evolutiva de raíz civilizatoria, no estamos ante cualquier cosa, ¿no? De raíz civilizatoria que aúne soluciones que enfrenten a la vez los problemas energéticos, los problemas ecológicos, los problemas sociales y los problemas de seguridad. Si no estamos en condiciones de abordar todo eso a la vez, llevaremos, como dice muy bien Félix, llevaremos a una situación de cinismo que no conviene olvidar, Félix, que cuando el mundo cree que los que lo dirigen están instalados única y exclusivamente en el cinismo, entonces ya no hay solución. Cuando la gente cree que los gobernantes son de la misma naturaleza que los jefes mafiosos, entonces ya no hay solución. Y se ven, acabo inmediatamente, se ven situaciones tan complejas que ya solo se puede salir de ellas por la violencia. Y esto es el problema real. Bueno, esperemos en todo caso que esa transición a la que hace referencia el señor Villacañas ayude a consolidar los cimientos de esa casa a la que ustedes se referían al inicio de su intervención, llena de diversidades que no tienen que dejar de ser diversas, pero que tienen que entenderse. Pero al menos son semejantes. Exacto. Señor Villacañas, señor Duque, señor Ritor, muchas gracias a los tres por iluminarnos esta tarde. No lo sé. De verdad, muchas gracias por todo. También entristecernos, ¿no?